Este es Francisco Ruiz, hablando con ustedes de nuevo desde Boston. Esta es la primera grabación acerca de varias refutaciones sobre la idea del dualismo de Descartes. Quiero remarcar que los pensamientos y tratados filosóficos acerca de la naturaleza de nuestra mente y su relación con el cerebro, con el cuerpo, están muy de boga en nuestro mundo, en este mundo contemporáneo. La rama de esta filosofía la están llamando la filosofía de la mente. Los escritores y pensadores incluyen científicos, filósofos, teólogos, psicólogos, antropólogos, neurocientíficos, físicos cuánticos, etcétera, etcétera, etcétera. Parece ser que toda disciplina académica está involucrada de alguna manera en el tratar de entender la esencia, la naturaleza de los seres humanos, específicamente esa parte que parece ser tan elusiva como es nuestra mente y su relación con nuestro cerebro y el mundo exterior. Este es un tópico extremadamente popular y se está poniendo mucho más popular ahora que hace unos pocos meses la inteligencia artificial producida usando sistemas artificiales de computación parece que está pasando por un momento increíble. Y para algunos creen que estas computadoras con inteligencia artificial piensan y que generan nuevas ideas por sí solas. Digo parece, pero este nuevo salto donde las computadoras pueden generar sus propias ideas, no solamente repetir lo que ya está escrito o producido por una mente humana, sino de verdad generar nuevas ideas y composiciones, como por ejemplo inventar nuevas moléculas, ha asustado a mandatarios, políticos y científicos que se preguntan si de verdad las computadoras tienen mente o si de verdad son conscientes y si pueden decidir por ellas solas. Bueno, esta nueva inquietud la discutiremos poco a poco a medida que vamos entendiendo mejor lo que distingue a nosotros, los seres humanos, del resto del reino animal, biológico y de la materia inerte del universo. Voy a tratar de producir varias grabaciones acerca de la filosofía de la mente, cubriendo las doctrinas y corrientes filosóficas más poderosas, más populares en nuestros tiempos, con el fin de aclarar el panorama de pensamientos acerca de este asunto. Pero hoy comenzaremos esta serie de la filosofía de la mente hablando de una princesa que se ha hecho célebre en los anales de la historia de la filosofía por haberse correspondido con Descartes. Las cartas de la princesa fueron tomadas muy en serio por Descartes. Él, siendo puesto contra la pared, vio la necesidad de responderle. En esos momentos de la historia, para poner un contexto geográfico histórico, el mapa político de Europa era muy diferente que el de hoy, con la excepción del territorio de Portugal, España y Francia, que más o menos han mantenido su forma geográfica desde aquel tiempo. En la mitad del siglo XVII, los años 1600, la única diferencia del mapa de España era que se había adueñado del sur de Holanda. El país más descompuesto en Europa en ese tiempo, por otro lado, era Alemania. Lo único que contenía en el territorio de Alemania, del presente territorio, es, era una multitud de principados desorganizados, haciendo guerra los unos con los otros a causa de diferentes interpretaciones del cristianismo. Bueno, nada cambia. Una región de Europa era poderosa, al este y sur de Alemania. Este este era el reinado de Bohemia, que incluía lo que es hoy Hungría y Austria. Había otra gran región, un poco al norte, que contenía una unificación en aquel tiempo de Polonia y Lituania. Y más al este, un poco hacia el sur, estaba el gran imperio otomán. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de otro gran imperio más al este, el imperio de Rusia.
que estaba gobernado por el zar Alexis. Bueno, resulta que una princesa llamada Elizabeth de Bohemia, muy capaz e intelectual, filósofa, se le ocurrió escribir varias cartas a Descartes, haciéndole preguntas para que él clarificara sus pensamientos dualistas. En esa correspondencia, Elizabeth presiona a Descartes sobre su concepción acerca de la relación entre dos sustancias totalmente distintas, la de la mente y la del cuerpo, y en particular la posibilidad de su interacción causal y la naturaleza de esa unión. Tengo que decir de antemano que la filosofía de la mente en nuestros tiempos es lo que todavía trato de explicar sin un éxito contundente. Los dos se intercambiaron cartas, no solo acerca del dualismo, sino también sobre la física de Descartes, sobre las pasiones y su regulación, sobre la naturaleza de la virtud y el mayor bien, sobre la naturaleza de la libertad humana, de la voluntad y su compatibilidad con la determinación causal divina, y sobre la filosofía política. Descartes terminó dedicando un libro a esta princesa, un libro de filosofía, y escribió un libro acerca de las pasiones del alma a, a petición de esta princesa. Okay, ¿quién era esta astuta mujer? Bueno, Elizabeth era una princesa muy activa intelectualmente y políticamente. Escribió muchas cartas a dignatarios y pensadores de aquel tiempo. Ella parece haber estado involucrada en negociaciones sobre el Tratado de Westfalia, que puso paz a muchas guerras religiosas y políticas en Europa en ese siglo, y en los esfuerzos para restaurar la monarquía inglesa después de la Guerra Civil de Inglaterra. Bueno, no era cualquier princesa, pero ella pasó a la historia principalmente como la princesa que se correspondió y desafió de alguna manera a que Descartes se explicara mejor. Descartes había publicado sus meditaciones en el año 1641. En mayo de 1643, Elizabeth le escribió cartas a Descartes preguntando y comentando acerca de su dualismo, de su teoría de la mente y del cuerpo. El problema planteado por esta princesa lo podríamos caracterizar como el problema de si la mente causa o no causa reacciones en el cuerpo. Descartes, discutimos la vez pasada, escribió la mente y el cuerpo, la describió esa relación y la concibió como dos cosas completamente diferentes, hechas de diferentes ingredientes, y a eso le llamamos dualismo. Okay, la mente o el alma es inmaterial y es una cosa pensante, mientras que el cuerpo es material porque tiene extensión, ocupa lugar en el espacio. Entonces, para recordarnos, para Descartes, hay solamente dos tipos de cosas en el universo: la mente inmaterial y lo material, lo corpóreo del cuerpo. Ok, tenemos que añadir aquí, así como lo mencioné la vez pasada, a pesar de ser completamente diferente, de estos dos elementos, Descartes afirmó que la mente y el cuerpo interaccionan. En otras palabras, hay procesos mentales que hacen que el cuerpo se mueva de alguna manera y también de retroceso, movimientos corporales que hacen que de alguna manera la mente reaccione. En otras palabras, el dualismo de Descartes es un dualismo que podríamos llamarlo el dualismo interaccionista. Hay interacción entre la mente y el cuerpo. Y se le ocurrió pensar a Descartes, ¿no? Después de leer y consultar un libro de anatomía humana publicado en aquel tiempo por un profesor por la gran universidad, la primera universidad de Europa, una de las universidades más famosas de Italia, la Universidad de Padua. Este profesor llamado Andreas Vesalius había publicado el primer libro de anatomía.
Y Descartes, consultando ese libro, se le ocurrió pensar que había una glandulita en el centro del cerebro que se llama la glándula pineal, y se le ocurrió pensar a Descartes que en esta glándula es donde reside el sentido común, y después inventó que allí también esa glándula es donde residen unos espíritus animales, le llama Descartes. Entonces, Descartes afirma que el nexo entre el alma y el cuerpo, entre la cosa pensante, o res cogitans, como él le llamó, y la cosa extensa, o res extensa, se interacciona en esa glándula. Los científicos modernos se ponen a reír cuando leen esto, ya que se ha establecido ahora que la glándula pineal segrega la hormona llamada melatonina y regula los ritmos vitales y los ritmos del sueño. Ok, les voy a poner un ejemplo personal para tal vez poder visualizar un poco mejor cómo es que Descartes eh, pensó acerca de esta interacción de la mente que causa actividad o movimientos en el cuerpo. En este momento yo tengo un recuerdo, una memoria de un sobrino que era muy inteligente, ingenuo, amoroso, respetuoso, sincero, calmado. Pero un día, buscando aventura, se le ocurrió sacar la moto de su papá del garaje sin permiso de su papá. Se metió a una carretera que se llama la carretera litoral que va de El Salvador a Guatemala, y decidió ir a toda velocidad en esa moto. Y en pocos minutos tuvo un accidente, quedando muerto instantáneamente a sus 16 añitos de edad. Entonces, esa memoria me hace sentir muy triste. La memoria y el sentimiento son dos eventos mentales. Establezcamos eso. Esa memoria, mis sentimientos son actividades de mi mente. Esos estados mentales causan un movimiento, una activación en los espíritus animales en la glándula, esa glándula que Descartes identificó. Y estos espíritus animales que Descartes se inventó que existían en esa glándula causan actividad en las neuronas que finalmente mandan señales a los conductos lacrimógenos y se me salen algunas lágrimas. Bueno, Descartes no sabía de las neuronas, pero es nada más para visualizar un poco el proceso. Pero ese es el esquema general de su interaccionismo, de cómo los estados mentales causan los movimientos corporales. Entonces, la mente produce movimientos, actividad en el cuerpo, y a través de esos espíritus animales que residen en la glándula pineal. Ok. La princesa Elizabeth de Bohemia, después de leer y releer los escritos de Descartes, ve un problemita en este esquema. En este esquema donde la mente y el cuerpo son dos cosas completamente diferentes, pero que al mismo tiempo interaccionan. Pero la mente causa funciones en el cuerpo. ¿Cómo es posible siendo completamente diferente? Se pregunta la princesa. Entonces, Elizabeth, en la carta primera que le escribió a Descartes, escribe lo siguiente. Ella escribe, dice, Descartes, te ruego me digas cómo el alma humana puede determinar el movimiento de los espíritus animales en el cuerpo para realizar actos voluntarios, siendo como es una sustancia consciente. Porque la determinación del movimiento siempre parece provenir de la proporción del cuerpo en movimiento, dependiendo del tipo de impulso que recibe de lo que lo pone en movimiento, o también de la naturaleza y forma de la superficie de esta última cosa. Ahora bien, sigue diciendo la princesa, las dos primeras condiciones involucran contacto físico y la tercera involucra que la cosa impulsora tenga
extensión. Pero tú, Descartes, excluyes por completo la extensión de tu noción de alma. Y el contacto me parece incompatible con la inmaterialidad de alma. Bueno, esto es la primera carta de la princesa a Descartes. Bueno, es un problema serio. Bueno, vamos a explicar la carta un poquito más, nada más para entender dónde está la cosa. Al principio de la carta, lo que esta princesa le está diciendo a Descartes es que le parece imposible que esa mente, esa alma inmaterial, esa cosa llena de experiencias subjetivas, esa conciencia, esa cosa pensante, puramente pensante, que no tiene cuerpo físico, que no tiene extensión, que ocupa espacio, etcétera, 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 pueda causar un movimiento físico en el cuerpo. Bueno, en otras palabras, siguiendo mi ejemplo, ¿cómo puede causar mis lágrimas? La mente. Lo que está haciendo esta princesa es enfatizar ese vínculo entre mente y cuerpo. Y le está poniendo a René una pregunta acerca de ese nexo o vínculo de causa entre lo mental y lo espiritual y lo físico del cuerpo. A la princesa le parece que ese vínculo causal es imposible si se entiende la mente como lo hace Descartes, una cosa pensante inmaterial. Después la princesa continúa en esa carta que acabo de leer explicando el problema. Este problema del dualismo, como ya lo dije brevemente, es un gran problema que continúa siendo un enigma popular en nuestros tiempos, sin una solución satisfactoria. Hay muchas teorías filosóficas, científicas, religiosas, pero ninguna satisface. El dualismo no tiene una respuesta a esto, eso de dividir completamente la mente del cuerpo. Bueno, la princesa escribe en su carta en mayo de 1643 el problema que corta incisivamente el corazón de la teoría de Descartes, destruyéndolo. Ella describe tres maneras para que una cosa se mueva. Dice, primero, autopropulsión, ¿ok? Segundo, la cosa es empujada por otra cosa. Y tercero, el movimiento de la cosa empujada es determinado por el tipo de forma y naturaleza de la superficie de la cosa que produce el empuje. En otras palabras, la princesa dice que solamente puede encontrar tres maneras con las cuales una cosa puede ser movida, y activada. Y al final de la carta exclama diciendo que no puede ser la mente que pueda, de alguna manera, causar uno o esos tres tipos de movimiento. Bueno, por lo menos siguiendo la concepción de Descartes de una mente inmaterial. Si la mente fuera parte del mundo físico, bueno, entonces sí, la mente pudiera causar movimientos en el cuerpo físico. Bueno, voy a tratar de producir algunas otras grabaciones refutando el dualismo y una de esas perspectivas es algo que podríamos llamar fisicalismo, asociado con el monismo y materialismo, donde la mente se considera parte del mundo físico material. Pero esa teoría la dejamos para después. Bueno, la princesa escribe que en los dos primeros casos, la autopropulsión y cuando la cosa es empujada o activada por otra cosa, tiene que haber un contacto físico. Es evidente que la mente no puede físicamente hacer contacto con el cuerpo físico. No existe en el mundo físico, ¿no? No existe en el mundo físico, existe no sabemos dónde, flotando adentro o tal vez afuera de la cabeza. ¿Cómo entonces puede la mente mover o activar áreas del cuerpo? ¿Cómo puede la mente activar esos espíritus animales de los que habla Descartes, que residen en esa glándula pineal? La mente tendría que meterse dentro del espacio físico. ¿Me explico? Hacer contacto con la extensión de esa glándula para poder activarla. No, en la tercera manera de mover cosas físicas, la cosa originando el movimiento necesita tener forma, dice la princesa. Y si tiene forma, quiere decir que tiene extensión.
O sea, tiene largura, anchura y profundidad. Entonces la princesa Elizabeth continúa diciéndole a Descartes, tú ya excluiste extensión como parte de la mente, del alma. Por lo tanto, la mente no puede mover o activar el cuerpo de esa manera, ni tampoco usando contacto con el cuerpo. Contundente esta princesa. Ese es el gran problema del dualismo de Descartes. La mente no es material, no es cosa física y al mismo tiempo necesita mover, necesita activar el cuerpo físico. Eso es imposible, dice la princesita de 25 años de edad, hija del rey de Bohemia. Bueno, Descartes se ve en grandes apuros, se da cuenta del problema, se ve en un callejón sin salida, tiene que contestarle a esta princesa. Tiene que inventarse una respuesta lógica. Es de conocimiento común entre los filósofos y científicos en este momento que sus respuestas al problema son completamente inadecuadas, como siguen siendo. Esto es seguro que debe de haber respuestas adecuadas a este problema, porque muchos de los filósofos y científicos, me estoy dando cuenta, de estos momentos contemporáneos son dualistas. Bueno, voy a seguir investigando este asunto y les presentaré respuestas que otros le han dado a este problema, porque parece ser un problema serio, devastador para los dualistas. Y para ponerle el broche de oro al asunto, para terminar brillantemente sus pensamientos, la princesa escribe lo siguiente en la segunda carta que le manda a Descartes. Ella dice lo siguiente. Tengo que confesar, Descartes le dice, que es mucho más fácil para mí aceptar que la mente o el alma sea una materia con extensión, o sea, una materia física, que aceptar que una cosa inmaterial tenga la capacidad de mover o activar un cuerpo y que a la vez sea afectada por él. Esa es la otra carta que le manda la princesa Descartes, la segunda carta. Bueno, pobrecito René, esta princesa lo hizo pedacitos. En esta carta la princesa le está ofreciendo a Descartes una solución, una salida a su problema dualista. Le está diciendo, bueno, parece lógico que sea imposible para una mente inmaterial mover un cuerpo físico. Tal vez es más lógico y posible que esa mente no sea inmaterial, pero que sea material y que tenga extensión, que ocupe un espacio, que sea física, aunque se entienda que es la parte que nosotros usamos para pensar. En otras palabras, Descartes borra esa idea de tu dualismo en tu filosofía, le dice la princesa. Bueno, puede ser que algunos pensadores prefieren mantener ese dualismo sin la interacción del alma con el cuerpo. Yo creo que hay algunos, ¿no? Es decir, si la mente es completamente inmaterial y que la mente nunca causa movimientos en lo físico, ¿no? Parece una posición bastante radical, pero estoy seguro que algunos filósofos que creen que así son las cosas. Pero me imagino que pueda haber alguien que, ¿no? Que diga, sí, no hay interacción y se acabó. Bueno, o aceptamos, yo creo, un dualismo sin interacción o una interacción sin dualismo. Esas son las dos opciones, por lo menos hasta que podamos encontrar una solución al problema de la princesa. Otra refutación al dualismo de Descartes la haré en la próxima grabación. Gracias. Espero que me sigan viendo o escuchando en mi podcast de la filosofía iluminante. Nos vemos pronto.